No siquiera éramos número uno para chess, que es la principal keyword, éramos número 3 después de dos webs muy cutres. Y empezamos a darle mucha caña y hoy en día están por encima de los 30 millones de visitas orgánicas mensuales. Facturan más de 100 millones de euros al año, son casi 1.000 personas en el equipo y ahora es un mastodonte que no para. Y justo un poco en esta transición es donde, junto con mi mujer Marta, decidimos hace 5 años que teníamos que montar algo donde pudiéramos aplicar toda la metodología que habíamos hecho para chess.com, pero para más clientes. Sí, ahora mismo somos 25 personas y 11 en el software. Sí, es bastante locura. Aún me acuerdo hace bastantes años que publicamos en el blog de Dean Romero un artículo de SEO Live llega a 100.000 euros de facturación anual y yo estaba súper feliz, en plan, ¡buah, qué locura! Y ahora con la broma hemos crecido muchísimo, muchísimo más. Al principio fue muy puerta fría. Recuerdo, por ejemplo, Holded, que es una de las startups más conocidas en España, que además fueron comprados y todo por una multinacional. Empezamos trabajando con ellos de unos primeros clientes. Ahora, por ejemplo, tenemos una que es SEO para SaaS, para empresas de software. Está por encima de SEMrush, está número uno con el feature snippet y por encima de las top grandes. Entonces nos están contactando empresas de SaaS en plan, hostia, me ha gustado la guía, me gustaría que nos ayudarais. De forma transparente, llevamos más de 1 millón de euros invertidos en tecnología de SEO Crawl. A continuación vamos con la charla con David Kaufman. David es una persona que, a pesar de su edad, ha cofundado una de las agencias de SEO más grandes, SEO Alive, una de las herramientas de SEO referentes a nivel hispanohablante, SEO Crawl, donde ha invertido más de 1 millón de euros en desarrollo de recursos propios. David nos va a compartir cuál es el crecimiento de la historia con su marca con una estrategia de captación de clientes muy poco habitual y cómo es capaz de llevar el SEO de una de las empresas que facturan más de 100 millones anuales y además de eso, cómo ha sido capaz de hacer el SEO y de coger como clientes a algunas de las startups más fuertes a nivel de España. Sin duda es una masterclass condensada al grano y con la concreción que caracteriza a David, en la que vas a aprender acerca de captación de clientes, de gestión, estrategias comerciales y, en definitiva, de la experiencia y de la implicación del trabajo que ha realizado David a lo largo de su carrera, cofundando SEO Alive y SEO Crawl. Estamos hoy con David Kaufman. David es como la persona con la que tenía especialmente ganas de tener una conversación porque es una de las personas que, a pesar de no llevar 20 años en SEO, sino ser un poco más reciente, ha conseguido unos logros que ya no solamente está el de ser SEO manager para webs muy importantes, haber fundado su propia agencia y tener un crecimiento como el que ahora nos compartirás, David, que me parece increíble. Haber hecho su propia herramienta de SEO, que es una herramienta que cuando hablas con los consultores, estoy seguro que si escribes ahora mismo un mensaje a 10 consultores, me atrevería a decir que por lo menos 5 utilizan SEO Crawl. Son una serie de hitos que denotan trabajo, que denotan experiencia y muchísimo conocimiento del SEO. Es un honor tener hoy aquí a David Kaufman, que nos puedas compartir todo lo que has hecho hasta el día de hoy, cuál ha sido ese crecimiento, cómo has podido montar todas estas empresas y cómo has sido gestionar pues, webs muy importantes a nivel de tráfico. Qué Así que, guay. corazón, Nada, gracias, David, mil gracias por estar hoy aquí. un placer enorme, la verdad que muy feliz, así que con muchas ganas de compartir. Me gustaría lo primero que nos contaras quién es David Kaufman y sobre todo, cuáles han sido los grandes hitos de tu carrera y lo más importante, ¿qué has aprendido de cada uno de ellos? Hace muchos años ya que empecé con la broma, al final tengo 30, pero con la broma ya son casi 14 años desde que empecé a moverme un poco en el mundo del emprendimiento, empresa, llámalo como quieras. En el SEO llevas menos tiempo. Sí, 11 años ahora. Ah, bueno, entonces ya. Pero bien, empecé en la universidad con pequeños proyectos aquello propios, sobre todo muy relacionados con el ajedrez. Alguna vez lo he explicado, pero yo desde los 6 años que juego ajedrez es algo que me gusta mucho y empecé a montar un pequeño blog que se llamaba David Kaufman Chess Web, muy cutre, pero me gustaba mucho, que era un poco crónicas de torneos que hacía, etcétera. Y ahí es donde empecé a mirar qué pasaba si me ponía a jugar ajedrez, si salía mi web o no sabía ni qué se trataba del SEO eso, y conseguí llegar al número uno en ajedrez con un
iframe de otra web de ajedrez, algo como muy todo rudimentario, pero sí que fueron como los primeros pinitos. A partir de ahí eso fue evolucionando y monté Chess Live, que era una plataforma para jugar ajedrez online. Yo sabía que estaba chess.com y todos los grandes, pero pensaba, hostia, vamos a montar algo más personalizado. Llegó a 100.000 usuarios y la verdad 160 países lo petó bastante a nivel como difusión. A nivel económico no fue ninguna locura porque era mucha inversión y costaba en su época con el modelo freemium. Y luego esa startup se fusionó con una empresa alemana que era Chess24, que era bastante más grande. Me fui a trabajar a Hamburgo con ellos, a desarrollar un poco toda la startup. Y finalmente acabé en chess.com, que fue seguramente el sitio donde me llevo más aprendizaje y más absolutamente todo. Yo todo lo que sea a nivel de empresa creo que se lo debo a ellos, ya no solo a nivel gestión de un equipo muy grande, sino sobre todo a nivel cultura empresarial, valores, Luego era formas de de trabajar. SEO, era de marketing, era de web. 100% SEO. Qué bueno. Era un poco chess.com, aunque parezca mentira, no tenía SEO. O sea, era una web solo en un idioma, 1 millón de visitas orgánicas, era como todo muy básico. Y de repente eran menos de 100 personas en el equipo. Empezamos a montar cada idioma, SEO internacional, contenidos. No siquiera éramos número uno para Chess, que es la principal keyword, éramos número tres después de dos webs muy cutres. Y empezamos a darle mucha caña y hoy en día están por encima de los 30 millones de visitas orgánicas mensuales, facturan más de 100 millones de euros al año, son casi 1.000 personas en el equipo y ahora es un mastodonte que no para. Y justo un poco en esta transición es donde, junto con mi mujer Marta, decidimos hace 5 años que teníamos que montar algo donde pudiéramos aplicar toda la metodología que habíamos hecho para chess.com, pero para más clientes. Y es entonces cuando surgió SEO Alive, que es la agencia SEO internacional. Eh, y justo poco En después qué año era en nace plan, ¿el SEO qué? Live? ¿En qué año nace? Justo ahora hemos hecho 5 años. Qué bueno. O sea que también es más o menos reciente y seguimos trabajando con chess.com y con muchos otros clientes, tipo socios, parques reunidos. Hay bastantes empresas así y grandes y luego todo tipo de startups de todos los tamaños. Entonces, realmente a día de hoy te has pasado más tiempo trabajando con chess.com y con tu proyecto de Chess Life antes que con la agencia realmente. Sí, lleva muchos años trabajando a nivel de SEO in-house y luego ya con la agencia sí que fue otra mentalidad, porque entonces ya no era como solo un proyecto a muerte, sino prioridades, crear equipo y montar un poco toda la Es estructura. muy diferente el ser SEO in-house, el tener incluso tu propio proyecto de SEO y luego montar tu propia agencia. ¿Cómo conviertes ese chess.com? Tengo un cliente que es un cliente grande en más clientes y cómo llegan esos primeros clientes a SEO Live. Sobre todo yo creo que el cambio fue un poco a nivel creatividad, porque al final chess.com era un poco pasión 24/7, porque además el equipo es increíble. Y llega un punto donde vas creciendo mucho, y llega un punto que dices, hostia, no sé por dónde seguir, cómo seguir creciendo un poco. Y yo creo que esta visión de agencia, de conocer otros proyectos, otras industrias, etcétera, te hace coger esas metodologías y probarlas en esos proyectos. Por eso que el foco de in-house un proyecto es increíble, pero cuando conoces y tocas otros proyectos y luego te lo llevas eso a otro proyecto, mola mucho lo que puedes llegar a sacar de ahí. ¿Cuántas personas sois hoy en día en SEO Live? Sí, ahora mismo somos 25 personas y 11 en el software. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se crece de una persona que en este caso me imagino que eras tú con tu mujer hasta llegar al punto donde son 25 personas? Me parece Yo creo que increíble. es mucha pasión y mucho trabajo. Pocas veces lo he explicado esto en público, pero recuerdo el primer año, sobre todo de SEO Alive, junto con mi mujer dormíamos cada 2 días. Era en plan, era tan intenso Cada 2 días. el montar todo y la energía que teníamos que era en plan, hostia, es que no se puede parar aquí. Y poco a poco, pues todo se fue normalizando para poder mantenerlo en el tiempo y ahora ya es como totalmente estable, con equipo, estructuras, metodologías, pero los inicios eran muy intensos, sobre todo porque al final crecimos muy rápido, teníamos que fichar correctamente para evitar fichar a corto plazo, sino realmente gente que se quisiera unir al equipo y creer en él. Entonces era muy locura. Parece como el sueño, ¿no? De un consultor de SEO que es in-house y monta su agencia, el tener un crecimiento tan rápido y el problema de tener que contratar a las personas.
Sí, es bastante locura. Aún me acuerdo hace bastantes años que publicamos en el blog de Dean Romero un artículo de SEO Live llega a 100.000 euros de facturación anual y yo estaba súper feliz, en plan, ¡guau, qué locura! Y ahora con la broma hemos crecido muchísimo, muchísimo más y simplemente ahora es como mucha responsabilidad, porque al final ahora hay un gran equipo detrás, hay muchísimos clientes y muchos de ellos muy grandes, entonces es como intentar darlo todo y hacerlo muy bien cada día y por suerte tenemos ahí un gran equipo que lo da ¿Cómo todo. llegas a estos primeros clientes? O sea, ¿qué sistemas de captación utilizas? Al principio fue muy puerta fría. Recuerdo, por ejemplo, Holded, que es una de las startups más conocidas en España, que además fueron comprados y todo por Justo. una multinacional. Empezamos trabajando con ellos de unos primeros clientes, porque al final en LinkedIn a veces he tenido algo de presencia y siempre he intentado como seguir estando ahí y me contactó el CEO, en plan, estábamos buscando un SEO y tal, y yo dije, hostia, pues Te no viene a busquéis a buscar el tío alguien. de Holded para que trabajes con ellos. Era no tan directo, pero siempre tenemos esta oferta, te puede interesar, etcétera. Entonces era en plan, pues mira, tenemos una agencia, creo que lo podemos hacer muy bien con vosotros. Y entonces fuimos incluso ahí a las oficinas a presentar una propuesta bastante chula, que incluyera todo, y empezaron a crecer muy rápido, sobre todo porque migramos incluso CMS, estructuras de URLs y un montón de cosas. Y luego al final acabaron internalizando todo el equipo de SEO porque crecieron también un montón después de un año y algo. Pero fue un comienzo también muy agresivo en eso de decir, hostia, de no haber nada a de repente trabajar con startups muy, muy potentes. Los siguientes niveles de captación también vienen por tráfico frío, te vienen a buscar, vas tú a buscarles a ellos, es algo más orgánico. Es puro orgánico y sobre todo lo que me gusta es que es como intentar dar ejemplo con nuestras guías, contenidos y todo que llegan al número uno y entonces las empresas nos contactan. Nosotros no invertimos en captación en paid, no hacemos anuncios, no hacemos ninguna acción así de marketing muy agresiva y realmente son las empresas que vienen en plan, mira, tengo esta problemática después de la migración, me gustaría seguir creciendo, os he visto que estáis en estas guías y a partir de ahí es ir evolucionando, pero es la parte que me gusta, que hemos crecido como de forma muy, muy natural siempre. Al principio entiendo que empiezan buscándote por ser SEO de Chess y luego te empezáis a desarrollar una estrategia de guías. ¿Podrías hablar un poco de esto? Sí, o sea, yo siempre he dicho que al final, si tú eres SEO y quieres demostrar que puedes posicionar un e-commerce, es en plan, pues te voy a montar la mejor guía de SEO para e-commerce que pueda, con vídeos, webinars, infografías, todo lo que pueda, y ahí te explico un poco cómo seguir de paso a paso. Entonces, como tienes todos esos recursos gratuitos, la empresa se imagina aplicado todo eso a ellos mismos. Entonces, cuando realmente lo podemos hacer, entonces ahí es cuando realmente ven que funciona. ¿Y son guías que se posicionan en Google o están en LinkedIn? Sí, ahora por ejemplo tenemos una que es SEO para SaaS, para empresas de software. Está por encima de SEMrush, está número uno con el feature snippet y por encima de las top grandes. Entonces nos están contactando empresas de SaaS en plan, hostia, me ha gustado la guía, me gustaría que nos ayudarais y además estamos desarrollando el caso práctico como Building Public de SEO Crawl, en plan, Qué cómo bien. empezamos con SEO Crawl hace 4 añitos y dónde está hoy en día. Y es un ¿Tiene poco como búsquedas? nuestra metodología de crecimiento. ¿Tiene búsquedas de este tipo de keywords? SEO para SaaS. No es una locura, pero es muy transaccional. Al final, si buscas algo así, o eres el consultor detrás del proyecto, o eres el CMO o el equipo de marketing de eso. Entonces, quizá no es un plan agencia SEO ciudad, pero sí que tienen bastante tirada. Podemos resumir entonces, antes de pasar a la siguiente etapa en tu carrera profesional, que ya sería cuando creas el software, que ahora te preguntaré también un poco sobre cómo nace, sobre cómo crece también, pero podemos resumir entonces la historia de crecimiento de SEO Life como que inicialmente tú haces un muy buen trabajo durante muchos años en chess.com, lo consigues llevar a muy buenos niveles, de ahí te empiezan a contactar, abres la parte de la agencia, te empiezan a llegar solicitudes y paralelamente empiezas a desarrollar esas guías que se posicionan y es otra vía de captación de clientes. Exacto, exacto. Y al final, una de las cosas que me gusta es que trabajamos para muchos grupos de empresas que acaban muy contentos con nosotros y nos recomiendan a otros grupos. Ahora, por ejemplo, estábamos, y esto sí que no sé si los nombres lo puedo decir, así que voy a ir tanteando, Vale. para empresas muy grandes de Estados Unidos donde trabajamos para CMOs y CEOs, entonces quedan contentos con el trabajo y recomiendan a otros grupos porque a veces tienen inversiones, otros grupos de empresa, historias y allí seguramente es el 50% de nuestros clientes hoy en día.
podemos afirmar entonces, o sea, un 50% vendría de recomendación y el otro 50%, ¿cómo se podría dividir más o menos? Sí, recomendaciones, alguna feria que hemos hecho, eh, alguna vez muy poco contacto frío si hay una empresa que realmente le vemos mucho, mucho potencial, pero sobre todo es eso, una parte muy, muy orgánica y si ahora mismo la gente entra en nuestra web lo verá que ofrecemos un diagnóstico estrategia gratuito donde decimos, mira, esta es nuestra metodología de trabajo, esto es lo que podríamos hacer para tu empresa y a partir de ahí tú decides si vale la pena o no, pero siempre es como con mucha transparencia por delante. O sea, entonces el otro 50%, ¿cómo se podría dividir entre gente que viene a buscaros de forma orgánica, que os conoce, os pide presupuesto, y las guías? Por entender el papel que tiene esa proactividad vuestra a la Sí, hora de captar el yo cliente. te diría 50-60% recomendación directa, eh, 30-40% guías y lo que conlleva todo el proceso, y 10% esa mezcla general de redes sociales, Es muy alguna alto, ¿no? feria. El porcentaje de las guías. Es que es muy potente para mí. O sea, porque al final no solo es yo te explico cómo funciona el SEO para e-commerce, SEO para SaaS, para abogados, para lo que sea, sino que realmente posiciono esa guía en el top 2, top 3, top uno. Entonces es como, hostia, si realmente os he encontrado allí, ya no solo a nivel de branding ven que es potente, sino que realmente ven que podríamos llevar a cabo su estrategia completa para ellos. Te lo digo porque, o sea, y no son, me imagino que no será un volumen alto de visitas. Te digo porque aquí ha pasado muchos consultores que se han posicionado para keywords tipo consultor SEO Madrid, consultor SEO Málaga también ha pasado. Y lo que decían es, vale, esto te aporta una visibilidad, pero no te aporta de per se muchas más ventas. En nuestro caso, sí. Qué O sea, bueno. al final, ahora por ejemplo también estamos desarrollando landings por ciudad y todo eso para poco a poco ser más visible, pero realmente muchas veces preguntamos a los clientes al final en plan, ¿cómo nos has conocido y por qué has acabado con nosotros? Y mucho origen es eso. La recomendación sí que para mí es el top uno sin lugar a duda, pero el tema de las guías es de lo que más siempre nos ha funcionado. Me imagino que tardaríais en desarrollar esta estrategia de guías. Un montón, porque al final no son guías, primero que no son ChatGPT, sino que es senior escribiendo detrás, y luego sobre todo es muy paso a paso, hacemos infografías para hacerlo más visual, ahora estamos desarrollando, por ejemplo, webinars y casos de éxito 100% relacionados, entonces es como que nos lleva mucho tiempo, pero creemos mucho en ese evergreen que luego puede venir. Y aunque las keywords no sean de muy alto volumen de búsquedas, es suficientemente transaccional como para que compense. Exacto, exacto. Qué bueno. ¿Cómo a partir de aquí das el salto a SEO Crawl y por qué o sea, y ya suficiente lío toda la agencia como Sí. para meterte en SEO Crawl, que creo que además es bastante seguido al nacimiento de la agencia. Sí, o sea, creo que pasa solo un año, Justo. porque al final la idea era como, vale, estamos creciendo, tenemos el equipo, tenemos nuestras herramientas, pero ¿cómo podemos llevar al siguiente nivel de gestión, ¿no? Porque estaban las siguientes preguntas de, hostia, ¿cómo mido la evolución de un proyecto? ¿Cómo monto reporting, etcétera? Y está el típico toolset, ¿no? De Analytics, Looker, etcétera, y perdíamos muchísimo tiempo ahí, era una locura. Y entonces era en plan, ¿y si pudiéramos conectar datos de Search Console para montar algún tipo de dashboard más visual, que todo el mundo pudiera acceder a él? Y las primeras versiones, el otro día las veía, eran muy cutres y eran plan, hostia, era un MVP o incluso un nivel -1, pero luego sí que fue evolucionando. Al final es un poco en plan paso a paso y ir creciendo. Entonces vino el lanzamiento de AppSumo, que eso sí que fue bastante revolucionario, que eran las licencias Lifetime. Fuimos número uno durante más de una semana en todo el mundo y entonces ahí sí que vino un poco la oleada de gente, traducciones, feedback. Empezó a crecer desde 100 usuarios al día a casi 2000 al día. Y sí que es verdad que económicamente no fue ninguna locura, porque al final hay que entender que un precio lifetime es un precio simbólico comparado con todo el desarrollo que Claro. lleva. Solo por compartir de forma transparente, llevamos más de 1 millón de euros invertidos en tecnología de SEO Crawl. Para Es desarrollar SEO Crawl. Sí, es mucho. Dios. Entonces, que parece que sea como una interfaz sin más y realmente detrás de todo eso hay una locura a nivel de páginas, de estructuras, de servidores, de inteligencia. Y entonces, cuando poco a poco empiezas a utilizarlo es cuando empiezas a ver ya todo el valor. Y básicamente lo que hemos hecho es pasar de una simple visualización de Search Console mejorada a todo un sistema de gestión de SEO integral. Analytics 4, monitor de código, sistema de tareas, alertas, y ahora
pocas cosas faltan para poder desarrollar un proyecto SEO solo con SEO Crawl. Qué locura. O sea, o sea, a partir del punto de nace SEOcrawl, que nace como una ampliación de ese Google Search Console, Sí. nacéis, os ponéis en App Sumo. Posteriormente a eso, ¿cómo llega el crecimiento de SEOcrawl después de AppSumo? Sí, quizás fue la época más valle, ¿no? Que es en plan todo el hype de, hostia, vale, lo hemos petado en AppSumo, facturación, un montón de usuarios y tal. Y luego empieza lo difícil realmente, que es cómo construye esa facturación recurrente, porque al final entre servidores y equipos se va una pasta mensualmente. Y entonces es en plan donde empieza realmente la misión de construir. Y ahí es donde empezó un gran trabajo de diseño, de producto, de afinar, muchísimo feedback de muchas empresas de desde este botón no funciona, esta funcionalidad me encantaría, y a partir de ahí es un trabajo diario 24/7 de decir, vale, ¿qué es lo siguiente que podría ser más útil para la comunidad de SEO Crawl? Y sobre todo lo que más feliz me hace es haber encontrado un hueco en el mercado con los gigantes que hay hoy en día, ¿no? Al final, Ahrefs está haciendo más de 100 millones al año, Semrush también tiene un grupo de inversores detrás muy grande, y aún así mucha gente tanto utilizando SEO Crawl de forma paralela como cambiándose a SEO Crawl de las suites potentes. Entonces, mola mucho eso. ¿Hacéis luego alguna estrategia más de marketing o es un crecimiento así más orgánico? Ahí sí que somos patrocinadores principales en muchos eventos, en el Digital One to One, que está muy bien, que es un evento en Tarragona que une a los principales e-commerce de España con soluciones de software. Ahora, por ejemplo, en septiembre seremos patrocinador principal de Rayola, que ya no queda nada, estamos ultimando el evento. Y sí que intentamos estar presentes en algunos eventos. No nos da la vida para más, hay un montón muy chulos que nos encantaría, pero poco a poco lo intentamos. O sea, sería patrocinio en eventos, esta promoción en AppSumo. Sobre todo es que hemos probado Google Ads y todo tipo de campañas de captación, y al final yo creo que el día a día del consultora SEO es tan loco que no nos funciona. Porque al final es una puerta de entrada muy fría, eh, la gente tiene muchas cosas en el día a día. En cambio, los patrocinios, como te puedes sentar con la gente y explicarles, ver el valor, ahí es donde tenemos tasas de conversión muy, muy altas, porque realmente te puedes sentar con la gente. Al final, Google Ads, entras, clicas, ves un poco, como mucho te puedes llegar a registrar, pero no acabamos de ver como nuestra activación final, entonces es un poco lo que nos ha funcionado a nosotros. A nivel de patrocinios, ¿cómo funciona eso que os sentáis con la persona? Porque no todos los patrocinios hacen esto. Exacto, por ejemplo el one-to-one sí que tienes 5 minutos con las empresas top de e-commerce de España, y si no, en eventos más genéricos, ahí tenemos los stands, por ejemplo, donde tenemos conversaciones uno a uno, agendamos incluso citas después, siempre intentamos tener ese momento de demo, de explicar uno a uno a cada una de las agencias, porque al final es una parte humana que a nosotros nos encanta poder dar a las agencias y profesionales, así que es un poco como nuestra metodología de crecimiento. O sea que básicamente la estrategia parte por tener el contacto uno a uno con la potencial cliente, ya sea un consultor de SEO, un e-commerce, alguien que le pueda sacar partido a este valor de datos en SEO y Exacto. enseñarle cómo puede funcionar la herramienta concretamente para su caso. Exacto. Al final, por suerte, nuestro tipo de usuario es muy variado. Está el consultor SEO, consultora, el emprendedor, emprendedora que está solo y que está montando sus proyectos, tiene un plan súper asequible para él, la agencia más pequeñita, la agencia mediana, las agencias gigantes, luego está el enterprise tipo chess.com, muchas otras empresas gigantes. Entonces, cada uno tiene como un plan para sus necesidades, y sobre todo a nivel de precio creo que somos hay mucho más competitivos que no las grandes, aunque tengamos posiblemente menos funcionalidades. Así que creo que ahí ha sido donde hemos encontrado nuestro hueco. ¿Cuáles han sido, David, en todos estos años? Porque crecer un equipo de estas características te da muchos aprendizajes. ¿Cuáles dirías que han sido el top 3 de aprendizajes que has tenido en la parte comercial, tanto de visibilidad a nivel de la marca, como de elaborar la propuesta, como a nivel de cierre? Pues a nivel comercial, ¿qué es lo que más has aprendido, no? Sí. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes en esa parte? Yo sobre todo diría escuchar mucho y muy bien, porque al final muchas veces cuando planteas las demos tú tienes como tu guión, tu estructura que sabes que puede funcionar bien, pero muchas veces la persona te está viniendo con una necesidad completamente aparte, y a lo mejor en vez de 30 minutos con 5 resolviendo esa necesidad ya está. Entonces para mí entender bien la necesidad real de cada persona, equipo, para mí es lo más importante, porque realmente te ajustas a lo que necesitan.
Después, el soporte posterior para mí es lo más top que existe de SEO Crawl. Onboarding personalizado, personalización de marca, formación a los equipos, que realmente no es un compras y te apañas y ahí nadie más existe, sino que hay toda una parte de apoyo posterior. Y luego te diría vigilar sobre todo los números. Al final, a nivel de captación y comercial, es como cuidado con las ofertas, cuidado con los lifetimes, porque al final están muy bien, pero tambalean muchas estructuras empresariales, porque al final tienes que dar soporte para siempre para muchas empresas con un recurso muy, muy pequeñito. Entonces, simplemente cuidado eso con las ofertas y los lifetimes, que están muy bien, dan una exposición brutal, pero luego hay que tener cuidado. ¿En la agencia serían un poco los mismos aprendizajes o variarían un poquito? Porque a nivel de, por ejemplo, escuchar y a nivel de ayudar y como a la persona realmente, el proceso parte un poco igual, ¿no? Sí, para mí lo de escuchar es lo más top que se compartiría exactamente. Luego, sobre todo, a nivel de agencia, diría el fit con la agencia, porque hay mucha gente que viene con proyectos muy interesantes, con presupuestos altos, etcétera, pero muchas veces lo que buscan no es lo que ofreces. Entonces, por mucho que sea ¿Cómo es una esto? empresa, imagínate, por ejemplo, que de repente viene una agencia y necesita solo una ayuda puntual, tú sabes que no es tu cliente ideal, que luego no querrá ayuda, entonces, por mucho que haya ese dinero ahí sobre la mesa y crees que le puedas ayudar, no siempre es el fit. Entonces, otras veces hemos dicho que no a proyectos que no veíamos un recorrido juntos claro, a no ser que sea una ayuda puntual muy, muy clara, sobre todo para encontrar esa felicidad entre equipo y cliente donde los dos están a gusto, porque si no hay veces Bueno, que aparte de clientes tóxicos, hay clientes que sabes que la colaboración no irá bien y lo notas ya del inicio. Entonces, sobre todo, para garantizar este crecimiento y que el equipo esté bien, que el match siempre intentemos que exista. qué bueno. ¿Y habría algún otro aprendizaje a nivel de agencia? A nivel comercial, yo creo que es eso, la escucha activa, luego sobre todo el match con el cliente y luego sobre todo la pasión. Al final te tiene que gustar mucho poder trabajar con varios clientes, creer en sus proyectos e intentar darlo todo. Así que para mí sería como lo más clave eso. Buah, me parece espectacular la simplicidad con la que habéis crecido un equipo de estas características, basándote sobre todo en el trabajo constante, en la experiencia y en el valor de la ayuda, porque al final, por lo que estoy percibiendo por lo que comentas, tanto SEO Crawl como SEO Alive, el top of the funnel, podremos decir, la parte de introducción es la misma, ¿no? Porque en SEO Alive dais esa llamada con vosotros y en SEO Crawl es esa demo. Tal cual, tal cual. Y creo que es nuestra parte humana que lo diferencia un poco. Es en plan, esto no es un sistema que le metes la URL y te dice un poco costes o paquetes predefinidos. Realmente es todo súper, súper personalizado. Y en SEO Crawl igual. Es en plan, a no ser que tú lo tengas muy claro, te vamos a guiar para qué es lo mejor para ti y cómo te podemos ayudar y ver un poco ese acompañamiento. ¿Cómo evitas a gente que realmente luego no quiera contratar? Porque imagino que habrá gente que pregunte y luego la intención de compra no sea tan alta si ofreces esto. Es muy complicado. Es la parte que a mí peor me ha sabido de todos estos años de SEO Crawl. Sobre todo muchísima demo que luego no se SEO Crawl y SEO presentaban. Live realmente también. O sea, Live está más controlado. SEO Live está más controlado. Hay un filtraje un poco antes de la reunión, vemos la URL, vemos correo corporativo, no. Hay como una serie de parámetros que puedes llegar a ver si aquello va a ser serio o no. En cambio, SEO Crawl es más aquello a la aventura hasta ahora. Y sí que había mucha gente reservando muy tarde, a las 11 de la noche, por ejemplo, haciendo tiempo a esa hora para explicar SEO Crawl y luego no se presentaban. Es la única parte que creo que falta como mucho respeto por los equipos de desarrollo de software o cualquier otro servicio, de decir, hostia, es que es el tiempo gratuito que vale mucho dinero de consultores con experiencia que van a ayudarme y luego ni siquiera me presento. Pero bueno, es algo que no sé si se podrá cambiar. O sea, me parece increíble toda la experiencia que has tenido, o sea, todo el trabajo que has realizado. Te voy a poner a nivel de cierre con una tesitura y es, imagínate que tienes a un consultor que tiene a uno, dos, tres clientes y lo que más le gustaría es vivir del SEO, vivir de sus servicios, pero ahora mismo pues los clientes que tienen no le dan lo suficiente como para poder vivir de esto y tiene que compaginarlo con otro trabajo. ¿Qué le dirías si se tuviera que llevar un solo consejo? Buena pregunta. Yo creo En base a la que experiencia.
lo más importante que te diría es evaluar si realmente el SEO es su pasión, que realmente se quieren dedicar a eso, porque si realmente lo es, luego se puede hacer de todo. Hay colaboraciones, se pueden hasta hacer proyectos en LinkedIn de forma abierta, hay un montón de cosas que se pueden hacer para decir, voy a intentar buscar ese mínimo mensual que me permita vivir de acuerdo a lo que yo necesite y entonces dedicar, pero no tomarlo como si fuera un side project, en plan, bueno, voy haciendo un poquito aquí, un poquito allá, porque entonces el foco creo que se pierde, pero si realmente es la pasión de alguien, es sobre todo eso, creer mucho en eso, buscar sobre todo recursos que hagan falta y intentar, si me lo permites, huir un poco de algunos mensajes de SEO a nivel de voy a hacer un nicho, voy a vivir súper bien, rápido y tal, sino que realmente el SEO, ya sea de nicho de agencia, cuesta un montón crearlo y mantenerlo y que funcione. Entonces, sobre todo, diría eso. Qué bueno. ¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado y quieras compartir o alguna cosa que te digas, mía, pues aquí hay que hacer una matización, alguna puntualización, algún mensaje que quieras dejar? En este Antes te lo iba a punto. decir, y sobre todo a nivel de incorporación de equipo y pasión. Para mí, siempre he dicho que la pasión es lo que mueve todo. Al final, seguramente si tuviéramos que trabajar solo por dinero, hay muchas cosas que no haríamos. Hay mucha pasión y mucho esfuerzo en todo. Entonces, si realmente nos gusta algo, el volcarnos para mí es lo más importante y eso se une a los fichajes. Al final, cuando alguien trabaja para una agencia, de las cosas más orgulloso que estoy y el software igual es de fichar e intentar fichar bien, aunque a veces me haya equivocado. Y realmente cuando ves esa piña trabajando por una misión conjunta, dejándose la piel y dando todo por los clientes, mola Es mucho. muy Así complicado que fichar en SEO. ¿Ahí qué aprendizaje estás llevado? O sea, que hay un tipo de perfil en concreto que es mejor. ¿Es mejor coger a gente ya que venga con conocimientos de SEO y adaptarlos a ti? ¿Enseñarles internamente? hemos probado de todo. Y al final creo que lo que hemos aprendido es a ver muchas cosas en las entrevistas a nivel de actitudes, sinceridad, opiniones, hasta posturas corporales y todo, de decir cómo será esta persona cuando trabaje conmigo. Entonces, de hacer tantas y tantas entrevistas y conocer a mucha gente, ya puedes ver un poco si esa persona funcionará o no, aunque no sea ciencia cierta y luego te puedas equivocar. Entonces, hay de todo. A mí me encanta coger un perfil más medio, ni junior ni senior, y sobre todo como moldear todo eso con la metodología de SEO Live. Al final son muchos años de metodología probada que funciona y está muy bien estructurada, y a partir de ahí dejar que la persona vuele, aporte sus ideas, crezca y la haga suya, y el resultado final de eso mola mucho. O sea, coger a alguien que ya tenga una cierta base, no tiene por qué ser el mejor experto, pero sí que tenga una base para poder a partir de ahí continuar aportándole. Y otra vez la actitud. Hay gente que con muy pocos conocimientos se quiere comer al mundo y en 2 años está a un nivel que dices, madre mía, vas a petarlo. Y hay otra gente que quizá tiene muchos más años, pero de repente ha perdido un poco la chispita esta, la ilusión y tal, entonces cuesta mucho más hacer como que vuele. Entonces, es un poco caso a caso. Qué bueno. O sea, creo que no nos hemos dejado nada. Es increíble toda la experiencia que se respira, todo el trabajo, toda la experiencia que os habéis llevado con los errores que habéis Vaya. tenido, con todos los aciertos también en la gran mayoría de las ocasiones. Y es increíble el punto donde estáis, el crecimiento que habéis tenido en estos apenas 5 o 6 años y el Sí, punto sí. donde podéis llegar a estar con estas bases. Seguiremos al final a ver qué pasa en 2030, ¿no? Dónde nos lleva todo. Así que seguiremos luchando por eso e intentando hacer las cosas bien. Así que nada, te agradezco mucho la oportunidad de contar todo Mil esto. gracias por estar aquí hoy con nosotros, por compartir con tu conocimiento y experiencia y espero vernos pronto. Perfecto. Un fuerte Un abrazo. abrazo.